Ok, familia, estamos ya en el capítulo número 11 de Hebreos. Le damos gracias a Dios, ya avanzamos 10 capítulos. Y hoy tenemos un estudio muy interesante que cada uno de nosotros debe de tener bien claro. Y ahorita que está el Mundial de Fútbol, no sé si has visto las escenas en la televisión de cómo hay equipos que son favoritos y son descalificados, ¿verdad? Y vimos a Cristiano Ronaldo cómo lloraba porque fueron, pues ya no avanzaron. Lo mismo pasó con Neymar, ¿verdad? Con Brasil, era el equipo favorito junto con Francia y sin embargo no avanzó, fue eliminado. Y a pesar de la fe que ellos tenían de avanzar y avanzar, pues se llevaron una sorpresa. La gente tiene fe en las personas, tiene fe en su propia capacidad física. Algunos tenían aquí en México fe en que la selección avanzara hasta el quinto partido. Bueno, y algunos de los aficionados, porque fueron como 40,000 personas mexicanas allá a apoyar, y se regresan tristes, ¿verdad? Así que la fe se manifiesta en muchos momentos, en diferentes formas. Y podemos ver cómo los niños, ellos tienen fe en sus padres. Siempre. Si les dices, te voy a traer un regalito, ellos creen que les vas a llevar un regalito, ¿cierto? Si dices, te voy a dar tu domingo, están esperando que les des su domingo. No están dudando. Y a veces el cristiano no tiene fe en Dios, por lo menos no la suficiente. Y algunos se dicen cristianos, pero pues no tienen su fe en Dios, tienen su fe en otras cosas. Hay algunos que se dicen cristianos, pero tienen su fe en un ídolo de barro, de yeso, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ponen su fe en un ídolo que ellos mismos crearon? O sea, ellos saben que Dios los creó a ellos. Y ellos crean sus propios dioses, con sus manos, con su mentalidad, a su propio diseño. Pero se les cae, ¿qué es lo que hacen? Se les rompe y llórale a la basura. Ahí va su Dios. Es tremendo, ¿verdad? La gente a veces tiene fe en cosas que son, pues, incomprensibles. Pero nosotros tenemos un Dios, familia, que es verdadero. Y hoy vamos a hablar de lo que es la fe, de por qué creemos en Él, en qué está basada nuestra fe, cuáles son los resultados de la fe. Y esto es algo que nos incumbe a cada uno de nosotros. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Pero nosotros buscamos agradar a Dios, ¿cierto? ¿Sí, amén? Ok, entonces debemos de estar contentos y con una sonrisa de oreja a oreja, porque cuando nosotros confiamos en Dios, ¿estamos qué? Alegres, porque estamos seguros en quien confiamos. Amén. Ok, dice la palabra de Dios, verso 1 al 3, dice de la siguiente forma: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Lo que nosotros podemos tener claro es que si yo veo algo, si yo veo la sustancia, si yo veo una silla, pues no necesito fe para estar seguro que allí hay una silla, ¿cierto? Porque yo estoy viendo la sustancia. Mi vista está dando fe de algo que es real. Pero la fe la necesitamos para poder creer y confiar en aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que sabemos que son reales. Por ejemplo, la tierra, este mundo, el universo, fue ¿qué? Constituido, establecido por Dios. Y nosotros lo creemos. No creemos como muchos científicos desde la época del Señor Jesús, que ellos decían que la tierra fue hecha por todos por todas las cosas que nosotros podemos ver, por lo que ellos podían cerciorarse. Ay, mira, es este tipo de tierra o de arena o de piedra o el agua, y ellos decían que a través de eso había sido hecha la tierra. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que fue ¿qué? Hecha por ¿qué? Constituida por ¿quién? Por la palabra de ¿quién? De Dios. Esto lo deja claro. Dios habló y fue hecha. Él dijo, haya luz, y hubo luz. Por su palabra fue constituido el universo, ¿cierto? Entonces, esto debe quedar claro para nosotros. No fue hecho por lo que ya existía. Dios la creó. Él la hizo. Fue su diseño. Amén, familia. Y estas cosas a veces a las personas no les parece. No tienen fe en que así fue. Porque para ellos es irrazonable. Pero para nosotros no. Porque los hechos, ¿sí?, nos hablan de que esto sí es real y es razonable. Ejemplo, Abraham fue sacado de su tierra, de Ur, ¿verdad? De Ur de los caldeos. Dios lo llamó y lo invitó a que lo siguiera. Y que él iba a ser ¿qué? Padre de naciones, de muchas naciones, que su descendencia sería como la del ¿qué? Como la arena del mar, o como las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? 50, ¿verdad? Hay 50. ¿Por qué? Porque no podemos contarlas, o sea, son 50. No se pueden contar, ¿cierto? Son millones y millones y millones. Entonces, familia, la fe es la certeza de lo que se espera. Y nosotros creemos en Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham cuando él decide seguir a Dios? Lo sigue, ¿verdad? Él decidió seguirlo. Él veía a dónde iba a llegar, sabía cuál era la tierra que le había prometido. No. Por fe, él escuchó a Dios y dijo, ok, yo voy a ir contigo. Y lo mismo Sara.
Fue algo que no es fácil. Pero ellos tuvieron fe. Y vamos a ver en un momento los resultados de esta fe. Entonces, familia, estos cristianos, hebreos, judíos, eran hombres que estaban desanimados. Hombres y mujeres creyentes. Pero el escritor de Hebreos se ve en la necesidad de exhortarlos de esta manera. Y les hace ver, ¿verdad?, cómo fue la creación del universo. Y nosotros creemos porque vemos el universo. Creemos que Dios creó al hombre, ¿cierto? Creemos que creó al chango, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero no creemos que el chango, bueno, que el hombre proviene del chango. No, no es así. Entonces, familia, nosotros creemos en la palabra de Dios. La fe es la certeza, o sea, no hay duda en tu corazón de que Él es real y de que sus promesas son reales. Dice la palabra de Dios en el verso 4, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es importante cómo el escritor de Hebreos está exhortando a este pueblo, a estos cristianos que estaban siendo debilitados en su fe debido a toda persecución, de toda aflicción que estaban padeciendo, pero les invita a que ellos vean. Ellos necesitaban ver. Ellos necesitaban tener la fe ¿de quién? De Abel. Abel, su sacrificio que ofrendó a Dios fue más excelente que el de Caín. ¿Por qué? Muchos dicen que fue más excelente porque Abel sacrificó, ¿sí?, un carnero y hubo derramamiento de sangre. Y en cambio, Caín ofreció legumbres, trigos, granos. ¿Sabes una cosa? Eso es errado. Es errado. Porque para empezar, en aquel tiempo Dios no había constituido, no había dado la orden de que a fuerzas, para perdón de pecados, tenías que sacrificar un animal. No, no es así. A veces se imagina la gente y habla cosas así, pero no dice eso la Biblia. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por la fe, Abel ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín. Pero fue por la fe. O sea, Abel tuvo fe en que su Dios era el Dios más grande y el único que es verdadero. El Dios que lo creó a él y que creó todo el entorno precisamente para bendecirlo a él. Y que ese Dios le amaba y que era excelso. Esto es lo que tenía Abel. Por eso dio un sacrificio más excelente. Pero fue por la fe. No tiene nada que ver que uno haya ofrecido un animal en sacrificio y otro granos y lo que es del campo, porque Caín era agricultor. No tiene que ver. Dice claramente que es por la fe. Por la fe. Entonces, el escritor de Hebreos quería que se dieran cuenta, que se pusieran las pilas los hebreos cristianos y que se dieran cuenta que lo más importante
no son los sacrificios que realizaban para perdón de pecados, sino que lo más importante era la fe en Dios. Eso es lo que él quería. La fe en Dios es lo que justificó a todas estas personas, héroes de la fe, que no estuvieron en la época de Jesucristo. Fueron justificados por la fe, no fue por otra cosa. Entonces es por la fe que Abel ofrece un más excelente sacrificio. Y me encanta esto, porque no ofreció cualquier sacrificio. Pon atención. No ofreció cualquier sacrificio. Dijo, más excelente. Y todo lo que nosotros hagamos para la honra y gloria de Dios, ¿cómo debe de ser? Excelente, excelente, sin flojeras. ¿Y sin qué? Y sin pesar en tu corazón, sino con alegría. Porque sabes para quién lo realizas. Necesitamos apreciar a Dios como quien es Él. Nos puede parecer que a veces lo que nosotros realizamos, por pequeño que parezca, que no tiene mucho valor, pero es para Dios. Y lo que es para Dios debe de ser de forma excelente. Así sea solo limpiar las sillas, pues las voy a limpiar excelente. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Por ejemplo, Dios te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, y lo tienes que hacer de manera excelente. La mujer, está escrito que debe de sujetarse a su esposo, y tiene que hacerlo de manera excelente, no cuando ella quiera. Y el esposo tiene que ser alguien que trata a su esposa ¿con qué? Con más amor que a sí mismo. Entonces, todo lo que hagamos, que Dios nos pide que realicemos, debemos de hacerlo siempre excelentemente. No al ahí se va. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos cómo este Abel es por la fe, ¿sí?, que realiza un mejor sacrificio. Y lo más importante aquí es la fe. Su fe fue lo que fue mejor delante de Dios que Caín. No fue otra cosa sino la fe. Ahora, ¿qué pasó con este Abel? Abel fue muerto por su hermano Caín, ¿cierto? Pero dice la palabra que su sangre, ¿qué? Clama. Y eso es una realidad. Su sangre sigue hablando hoy, recordándonos que el valor de la eternidad. La fe en Dios nos lleva ¿a qué? A la eternidad, familia. Por lo tanto, nosotros, al igual que los hebreos, no debe de haber peso en nuestro corazón y estar firmes en las cosas del Señor, firmes, tomando lo que Él nos habla, practicando lo que Él nos dice. Todo es grandioso porque todo es amor para nosotros y para los demás. Ahora, hay otra cosa que vemos aquí también. Vemos cómo Abel no fue recompensado en la tierra. No. Él estaba haciendo bien las cosas y sin embargo lo agredieron. Murió. Pero él recibe recompensa inmediatamente. ¿Dónde? En los cielos. Ya está gozándose y recibiendo mayor beneficio y una mayor felicidad y tranquilidad que nosotros, los que estamos aquí. Entonces, nosotros debemos de mantenernos fieles. No estemos buscando las cosas de este mundo de manera aprensiva. Busquemos antes las cosas de Dios. Antes que más trabajo, antes que más dinero, antes que más diversión. No podemos anteponer eso a Dios, a las cosas de Dios, a la obra de Dios. Vayamos para adelante. Dejemos que Dios
nos recompense grandemente, porque ese es su deseo de Él. Amén. Y Enoc, antes de que fuese traspuesto quiere decir movido de aquí para otro lado. Y como estamos en las cosas de Dios, también se refiere que ha sido salvado moviéndolo de un lado a otro mejor. Amén. Eso es lo que pasa aquí, por eso Él fue traspuesto. Él no experimentó una muerte como la mayoría de las personas, ¿cierto? Entonces, Él fue traspuesto. ¿Pero por qué fue traspuesto de esta tierra a los cielos? ¿Por qué? Porque Él agradaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios, caminaba con Dios. Enoc significa ¿qué? El que camina con Dios. Y entonces al caminar con Dios, Él agrada a Dios. Y el que camina con Dios y agrada a Dios, ¿qué sucede? Va a ser traspuesto a los cielos. Por fe, familia. Los hebreos tenían que tener esa fe, esos hebreos cristianos, que si ellos permanecían, iban a ser traspuestos, al igual que Enoc, a los cielos. Pero esto también es para ti, para mí. Si mantenemos esa fe en el Señor, vamos a ser traspuestos a los cielos. Amén. De hecho, no nos va a tocar a nosotros si permanecemos en el Señor, porque Jesús viene por su iglesia antes. Pero cuando venga Jesús a hacer el juicio del día terrible a las naciones, dice que inmediatamente que aquellos que no mueran pero que están en Cristo pasan al milenio, a ser parte del milenio inmediatamente. Es algo muy yo no diría que es muy hermoso. Es muy hermoso, pero después de la hermosura de que vas a ser raptado como iglesia. Porque estos hombres van a padecer ¿qué? La gran tribulación. Pero si tú y yo estamos al pie del cañón con el Señor, entonces no pasamos por ahí. Que digan lo que quieran en el YouTube y tantos, que digan lo que quieran. Primero viene Jesús por su iglesia. Nosotros no tenemos que ver ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ok. Entonces es necesario, fíjate, esto es muy importante, que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. O sea, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios en oración si hay dudas en mí de que Él existe? Mejor no me acerco. Mejor no te acerques. Si no crees en el Señor, no te acerques. Si tienes dudas de que será cierto que sí, pues entonces no te acerques. Te acercas porque crees que le hay. Amén. Y porque crees que le hay, entonces nos acercamos a Dios porque también creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Si yo busco a Dios, Él me va a dar galardones. Es cierto. Es cierto. Así es Dios. Nosotros no vamos a ser juzgados. Van a ser juzgadas nuestras obras para ver cuántos galardones recibimos. Y eso le toca al Señor Jesús. Amén. Entonces, familia, ¿qué tenemos que hacer? Tener una fe bien cimentada. Bien cimentada. Es necesario que el que le busca crea que va a ser galardonado. Si no cree que va a ser galardonado, entonces no tiene fe. Es mentira. Es mentira. Yo creo lo que Dios dice, porque es real. Así que dudas no debe de haber en nosotros. Amén, familia. 7. Por la fe, estamos viendo cómo Dios, que es tan grande y tan bueno, tanto con los hebreos como con nosotros, para que no tengamos dudas, ¿sí? Y nuestra fe se incremente, se fortalezca, ¿sí? Es que empieza a dar testimonio de hombres que tuvieron fe
Y hemos visto los resultados. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Enoc? De caminar con Dios. Ser transportado hacia los cielos, ¿cierto? ¿Cuál fue el testimonio de este Abel? Que hoy su sangre sigue clamando. Amén. ¿Y qué es lo que clama? Lo que nosotros tenemos por derecho, por lo que Jesús ha hecho en la cruz en favor nuestro, no por nuestras obras ni poder de nada, porque nosotros no merecemos nada, solo es porque Jesús murió en la cruz y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Amén, familia. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok. Noé fue advertido por Dios. ¿Sabes qué, Noé? Va a llover, pero tremendamente. Y Noé ha dicho, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es llover? ¿Por qué? Porque no había llovido en aquel tiempo. Hasta la época de Noé nunca había llovido. Entonces, verdaderamente Noé tenía que tener una gran fe. No he visto que llueva, ¿no? Sin embargo, él creyó en Dios. Él le creyó a Dios, y cuando tú le crees a Dios, accionas. Porque Noé no solo creyó, sino que puso manos a la obra. Y lo que Dios le pidió, él lo empezó a realizar. No importaba lo que creyeran los de afuera, que dijeran, ese cuate verdaderamente se quedó en el viaje, quién sabe de cuál se metió. ¿Sí o no? ¿Qué podíamos haber pensado nosotros si hubieras visto a Noé haciendo eso? Si yo sí le hubiera creído. La palabra dice que en aquel tiempo solo Noé era justo, solo él. Y por su fe, su familia, su casa alcanzó, por la misericordia de Dios. Porque el que tenía fe, el justo, era Noé. Después ellos, a través de los años, igual que lo creyeron, por eso siguieron ahí con él. Pero ¿sabes una cosa, familia? Es hermoso ver cómo dice que con temor él empezó a trabajar, porque él sabía quién es Dios. No es que tuviera miedo, sino que él sabía quién era su Dios. Mi Dios es grande y poderoso, y si dice que va a hacer llover, es que va a hacer llover. No tengo bien entendido cómo es eso, ¿sí? Porque ningún youtuber lo había grabado. Que entonces, pero él decidió creer. Necesitamos tener fe. Fe tenían que tener estos hermanos hebreos, y fe tenemos que tener nosotros. Una fe grande, una fe que no duda, una fe que no pone peros, una fe que está dispuesta a hacer las cosas, una fe que agrada a Dios. 100 años trabajando Noé duro, con el arca duro, y aunque le dijeran, no, estás loco, aquello, no, nada de eso. Él siguió adelante, él siguió, él permaneció, su fe fue firme, él sabía en quién creía, y no le interesaba lo que dijeran los demás. A él le interesaba antes que nada ni nadie su Dios. Su Dios era lo primero. Así que él buscó agradar a Dios, no a los hombres. No a los hombres. Él no quiso quedar bien con los hombres antes que con Dios. Amén. Y ahí es donde están las pruebas. Esas son las pruebas. Las pruebas que tenemos enfrente y que nosotros decidimos si las pasamos o no. Y Noé pasó la prueba. Durante 100 años, él no dijo, me voy a ir a cotorrear. Ahora sí, viernes, pues es un viernes loco, ¿no? Y vamos a echar cotorreo.
No, él estuvo trabajando de manera permanente. Dejó que los demás hicieran lo que quisieran. ¿Quieren divertir así? Es su rollo. Nosotros no. Nosotros vamos a estar fieles en el Señor. Y su familia alcanzó también la salvación. Esto es grandioso. Los padres, antes de vernos a nosotros mismos, antes de ver por nosotros mismos, antes de ver por nuestros deseos, por nuestra carne, por nuestros placeres, debemos de ver por nuestros hijos. Si no vemos primero por nuestros hijos antes que por nosotros, entonces realmente debes de pensar cuánto amas a tus hijos. De verdad, de verdad. Se los he dicho a muchos. Tú eres ejemplo. Si no quieres ponerte las pilas, allá tú. Pero tú sabes que eres ejemplo. Así que permanece. Échale ganas. Sí, pero es que acuérdate lo que te estoy diciendo. Entonces, familia, vemos aquí a Noé. Se puso las pilas. ¿Verdad? Ok, amén. Y vemos que dice la palabra que Noé condenó al mundo. ¿Cierto? Por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo fue que condenó al mundo por esa fe? ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, alguien ha sentido celos de ti porque tú buscas vivir una vida buena delante de Dios? Y ellos o otros dicen, órale, ya se siente el santito, se siente el puro, ¿no? ¿Sí o no? Y les da celos que tú vivas una buena vida, que tu familia sea fiel a Dios. Y ellos pueden ver que a lo mejor la familia no está bien y sienten celos en su corazón, pero ellos no quieren reconocer a Dios. Ellos simplemente con tu actitud, tu manera de vivir, se sienten condenados. No los estás condenando tú, porque no tenemos por qué hacerlo, pero tu misma conducta buena delante de Dios provoca que los otros te vean. Y si te ven a ti cómo vives, es que entonces están viendo a Jesús a través de ti y se sienten condenados ellos mismos delante del Señor. Y esto es lo que pasaba. Pero sería muy triste que nosotros nos digamos cristianos y demos un mal testimonio. Entonces pasaría todo lo contrario. Y el nombre de Dios es vituperado. Tú lo has oído. Dicen, yo conozco a un cristiano que es así, que es así, que es así. A veces son puras mentiras de esa persona para sacar sus paros. Pero hay ocasiones en que ese cristiano vive mal. Y solo da pie a que las personas hablen mal de Dios. Y eso es muy terrible. Entonces, familia, dice que preparó el arca. Lo hizo con temor. Lo hizo con amor a él, con amor a su familia y con amor a sus semejantes. 100 años estuvo predicando. No sé cuántos tiempos lleves tú predicando de manera constante, pero él todos los días predicaba con el puro hecho de estar haciendo el arca, y seguramente todos le iban a preguntar y se burlaban de él, y él les daba testimonio. Y un día vamos a hablar más abundantemente de lo que fue ese diluvio. Está muy interesante. Pero entonces la conducta de los santos sin predicación, familia, sin predicación, pero con nuestra buena conducta, podemos confrontar a quienes, a los que no creen en el Señor, no para avergonzarlos y se sientan mal, para humillarlos, sino para que ellos reaccionen. Amén. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, Dios le hizo una promesa. Amén. Y salió sin saber a dónde iba. 9.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Abraham salió, como veíamos hace un rato, sale. Y la palabra de Dios nos enseña cómo él llega. Después de varios años él llega y le dice al Señor: esta es tu tierra. Y él la ve. Era tierra que él no podía habitar en ese momento. Tenía otros habitantes. Pero Abraham sabía que esta tierra era de él, porque Dios se la había dado. Y entonces dice la palabra que ellos habitaban en tiendas, como si fueran extranjeros. ¿Cierto? Y ahí estaban. Él, su mujer y sus hijos. Bueno, su descendencia. Así habitaron. Así habitaron afuera. Isaac y también Jacob. Pero ellos eran herederos. Él tenía confianza en esa herencia que le había prometido. Nosotros tenemos también una herencia ya prometida, porque dice que nosotros somos linaje escogido, así como él escogió a Abraham. Es que somos nación santa, ¿cierto? Nación santa. Entonces, ¿qué era lo que esperaba Abraham? Esperaba una ¿qué? Promesa por heredar. Hoy, miles de años después, ¿cuántos y cuántos herederos tiene Abraham? ¿Cuántos? Millones, ¿cierto? Ha tenido millones. Alguien dice 50. Pues sí, nosotros no podemos contarlos, es real. Pero ¿sabes una cosa, familia? Lo importante es que lo que él esperaba, esa promesa que él esperaba, ya la recibió. Tú y yo somos descendientes de él. ¿Sí? No te estoy diciendo que eres judío mesiánico. No. Pero espiritualmente somos descendientes de Abraham. Somos parte de la promesa de Dios a Abraham. Porque la promesa en quién se cumplía, en Cristo Jesús. Y nosotros somos, ¿qué? ¿Qué somos de Jesús? Sus hijos y sus hermanos. ¿Cierto? Entonces, familia, aquí vemos los resultados que van teniendo cada uno de ellos por tener esa fe en Dios. Y tú también tienes resultados por tener esa fe en Dios, ¿o no? Sí, sí, familia. Tienes esos resultados. Yo puedo decir, yo tengo resultados. Mis hijos son cristianos, son temerosos de Dios, aman a Dios, le sirven a Dios. Y uno de mis hijos, mis nietos, andan aquí están, conociendo de Dios. Es una gran herencia, grandiosa. Y además sé todo lo que voy a recibir arriba. Bueno, no sé qué es lo que me vaya a dar Dios, ¿no? Pero sé que una vida eterna sí la tengo en Él. Solo tengo que permanecer. Amén, familia. Y tú también tienes muchas bendiciones. Aquí mismo en la tierra tenemos muchas bendiciones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar como pensaban Abraham y Sara. Ellos tenían claro que ellos estaban de paso aquí. Ellos tenían claro que allí había una tierra prometida que iban a poseer, y la poseyeron, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Una vez que son liberados de allí de Egipto, ellos poseen esa tierra. Pero Abraham tenía sus ojos puestos con su familia
en la ciudad santa. No tanto allí en Canaán, sino en la ciudad santa. Amén, familia. ¿Y ellos por qué fueron salvos? Por la fe. Por la fe fueron justificados. Amén. La fe da resultados, familia. Grandes resultados. Siempre hay gran herencia. Siempre hay gran recompensa. A veces no la queremos ver. De verdad, porque queremos ver otro tipo de recompensa. Pero la recompensa que tenemos es mucho más grande. Solo que a veces no la vemos. A veces vemos de una manera corta. A veces vemos de una manera corta. Pero tenemos grandes recompensas. Grandes. Y podemos tener más. Muchas más. Amén, familia. Entonces, dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Sara, al igual que Abraham, tuvieron fe en Dios, salieron cuando Él los llamó. Pero ¿qué fue lo que pasó con Abraham? En sus primeros años, bandió, ¿verdad? Espiritualmente no era muy fuerte. Y tuvo, en varias ocasiones, no hizo la voluntad de Dios. Hizo su propia voluntad. Lo mismo pasó con Sara, ¿se acuerdan? Cuando Dios vino, ¿qué pasó? Y le hizo la promesa a Abraham. ¿Qué hizo Sara? Se rió, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso, no? Sí, ya tengo una matriz muerta. Ya a mi edad, ¿cómo voy a poder tener hijos? Sin embargo, ¿después qué? Lo creyó. Y su risa ya no fue burlona, sino que de incredulidad, sino que ahora fue una risa ¿qué? De alegría, de dicha. ¿Por qué? Porque Dios había cumplido su promesa. Dios siempre cumple sus promesas. La fe, ella por fe hubiera dicho, que ya ni quiero saber nada de eso. Es más, Abraham, ni me toques. No. Pero ¿sabes qué? A los dos les dio juventud. La llenó de fuerzas el Señor. Y creyeron, y entonces ¿qué pasó? Les cumplió su promesa. Así cada uno de nosotros tenemos que creerle a Dios. Cuando nos acercamos a Él es necesario que le creamos. Y entonces Él va a hacer las cosas. Jesús dijo, hágase conforme a vuestra fe. Si nuestra fe es débil, quiere decir que creemos poco en Él. ¿En qué sentido? En que no creemos que sea el Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros tenemos una fe fuerte, firme, real, completa en el Señor, porque sabemos quién es Él, entonces Dios va a hacer la obra. Desde luego la va a hacer como Él quiere, no como nosotros queramos, porque aquí lo que cuentan son los propósitos de Él, no los nuestros, jamás. Amén, familia. De hecho, recordemos, a este Abraham se fue para Egipto, porque había hambruna, y dijo, no, yo me voy para acá, y se fue para allá con su gente. Pero después Dios lo sacó, órale. Es mi propósito, no el tuyo, ¿cierto? Y se lo llevó para otro lado. Entonces, nosotros, familia,
tenemos que tener una fe firme, una fe real, porque tenemos un Dios real. Amén, familia. Gloria a Dios. No podía tener un hijo y ahora tiene millones y millones. ¿Te das cuenta la grandeza de Dios? 13, dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron en la promesa, ¿sí? Es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Claro, desde luego Sara. Ellos creyeron en la promesa. Miraron la promesa desde lejos. Como nosotros podemos ver a lo mejor la promesa de lejos, la promesa de la ciudad santa. El viernes vieron, yo creo, algo de eso, ¿no? Y sabes una cosa, cada uno de nosotros, tú y yo, debemos de tener la fe en esta promesa, en la promesa de la ciudad santa. Una promesa que vamos a alcanzar a su tiempo. Primero, como cristianos, vamos a ser arrebatados por el Señor Jesús, para que no pasemos por la gran tribulación. Pero después, cuando Él establezca la ciudad santa, ahí nosotros llegamos con Él. Y en la ciudad santa no vamos a padecer de nada, ni de hambre, como hay en todo el mundo, ni de enfermedades, ni de menosprecios, ni de dolores, nada. Para ese tiempo, ya la bestia, el falso profeta, el diablo y todos sus seguidores incrédulos van a estar en el lago de fuego. Y el único que va a reinar es Dios, el Padre y el Hijo. Y le vamos a poder ver. Pero no vamos a estar de flojos como algunos piensan, no, pues ahí nomás vamos a estar adorando al Señor. Y sí, pero le vamos a adorar también sirviéndole, porque eso dice la palabra. Sirviéndole. Amén. Qué mayor privilegio que estar sirviéndole. Eso te trae gozo, te trae alegría. Amén. Entonces, ellos vieron la promesa de lejos, pero ellos sabían que era una promesa que era real. También saludaron esta promesa porque ellos pensaron, yo creo que muchas veces, ¿no?, en cuándo tendrían a su hijo. Porque no llegó el hijo a Abraham y a Sara inmediatamente, pasaron años, ¿cierto? Sí. Y Dios estaba viendo cómo perseveraban ellos en la fe. No se amilanaron, sino que siguieron adelante, confiaron. Y también nosotros tenemos que confiar. Es que me fue mal. Hice un negocio y me fue mal. Sí, aquí estamos expuestos a que eso pueda suceder. Es que me corrieron de mi trabajo. Sí, estamos expuestos a que nos puedan correr. Es que reprobé una materia. Sí, pero estás expuesto a reprobarla por no estudiar, ¿no? Por flojote. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando estemos allá con el Señor, oh, pura felicidad. ¡Qué felicidad! Amén. Entonces, nosotros, al igual que de ellos, debemos anhelar una patria celestial, no esta. Esta patria no es tu patria. No, no es tu patria. No es que no seas mexicano.
Si eres mexicano, naciste en México. Y gloria a Dios, amamos este país. Pero como cristianos, nuestra patria es la celestial. Es la celestial. No es otra. No es otra. Somos nosotros linaje escogido. Y nuestra esperanza no debe de estar aquí. Por eso no debemos aferrarnos aquí. Mucha gente está aferrada a esta tierra, a este planeta. Pero no debe de ser así. Preocúpate por estar allá con Él y gozarte. Y desde luego, si te pones las pilas, hasta vas a tener ¿qué? Galardones. Amén. Mi hermano Francisco está haciendo galardones en el cielo. Bueno, riquezas en el cielo y Dios le dará sus galardones. Y así es. Así que, familia, pongamos nuestro corazón, nuestra fe, nuestro servicio dedicado con una mentalidad mirando, saludando esa patria celestial que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, familia. Ok, entonces si consideramos a Dios, el cielo y la eternidad como algo real, Dios ¿qué? No se va a avergonzar de nosotros, sino al contrario. Al contrario, Él se va a sentir orgulloso de nosotros. Pero es necesario que yo crea que le hay. Es necesario que creo a dónde voy a ir. Es necesario que creo que Jesús ya me está esperando allá. Porque Él ya fue a preparar moradas para nosotros, ¿cierto? Entonces, familia, Dios tiene grandes cosas para nosotros y es importante que nuestra fe, nosotros la tengamos bien cimentada, que no haya dudas en nuestro corazón. Estamos viendo, Dios ha puesto esta palabra para que tú y yo tengamos esa seguridad, para que nuestra fe sea fortalecida. Y estos hombres son testimonio de que la fe trae grandes recompensas, grandes resultados. Amén, familia. Entonces, nosotros podemos, familia, y debemos de tener la seguridad de nuestro corazón que estos hombres y mujeres murieron, pero no se esperaron a tener la fe hasta que ya estaban en el lecho de muerte. Ay, ahora sí ya me voy a arrepentir. No, eso es falso. A Dios no lo podemos engañar. El que trata de manipular a Dios se engaña a sí solo. Y aunque diga, sí, Señor, me arrepiento, pero Dios conoce su corazón, pues estás loco, manito, a mí no me engañas. Es una realidad. No solo es porque lo hables, Dios conoce tu corazón, las intenciones del corazón. Y dice, no debemos estar esperando a estar en el lecho de muerte para, según, tener fe. No, hermanos, nosotros no estamos muriendo para tener fe. Morimos en Dios porque tenemos fe, no porque queremos que después tengamos la fe. Amén. Entonces no tememos temor, sino que tenemos fe para escapar de la muerte, una muerte eterna. Y tenemos fe para morir con fe. Amén, familia. Quiero concluir con lo siguiente. La fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve, pero que sabemos que es real. Es real. Lo que Dios promete ya existe. Sí. Lo que Dios promete ya existe. Lo que Dios te prometió ya lo tiene Él. Y a su momento te lo va a dar. Lo que sea. Pero te lo va a dar. Conforme a su propósito. Amén. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca crea que le hay. Y entonces Él le va a galardonar. Pero si no cree que le haya, ¿qué galardón le va a dar?
Ni uno. Como aquellos que dicen: ok, Señor, te voy a poner esta prueba. Si tú me contestas esto, voy a creer en ti. No, que no conoce esta palabra. No la conoce. Entonces Dios dice: estás loco. ¿Qué te pasa? Es más, eso es tentar a Dios. Entonces no va a recibir la bendición. Ese galardón es una bendición. Amén. Dios ha buscado ¿qué? Que nosotros tengamos claro lo que es la fe. Hoy tenemos claro lo que es la fe. Hoy tenemos testimonios de que Dios recompensa la fe. No tenemos ninguna excusa. Rechazar a Dios es rechazarlo de manera consciente. Y cuando se rechaza a Dios de manera consciente, entonces Dios no puede hacer ya nada por ti. A Dios no le podemos rechazar, porque entonces no obtenemos nada de Él. Nada. Ni siquiera su atención. No va a perder el tiempo contigo. Ya no, porque no quieres. No quieres, ¿no? ¿Te acuerdas de Jesús? Cuando da, muchos dicen que es una parábola, pero no es una parábola, es un hecho real. Cuando les habla de Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿Cómo? Le dice: oye, manda a Lázaro a que vaya a decirle a mis hermanos que les hable, ¿no? Que es para que se arrepienten. No, ¿qué te pasa? Ya les hablaron, ya vinieron los profetas, ya escucharon. Ya vine yo, no quieren escuchar. A fuerzas no. No hubo otra oportunidad, ¿no? Ya fue su bronca. Entonces, para todo hay un tiempo. Y el tiempo está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Por lo tanto, nuestra fe debe ser hoy, no en el lecho de muerte. O no hasta el lecho de muerte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a tener fe. Nos motivas a mantenernos en la fe, Señor. Y nosotros, bendito Padre, te suplicamos que tú, como dice tu palabra, aumentes nuestra fe, Señor, para que nosotros también nos mantengamos firmes, bendito Dios, creyendo que toda tu palabra es verdad y que todo lo que tú hablas es un hecho. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu dirección, por tu instrucción, por tu amor a través de ella, Señor. Y te bendecimos, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Bendito seas por siempre. Y en el nombre de Jesús, tu nombre sea exaltado. Amén. Dios les bendice, familia.